Buenas tardes con todos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Roberto Rosales, soy el gerente general de CBS Network Ecuador. Somos los representantes autorizados para Ecuador de Usincro. Vamos a tener hoy el gusto de contar con Cristina Martín, que es la cabeza principal de Usincro. Y bueno, voy a pasar a leer su biografías rápidamente para poder empezar con el tema. Este evento se va a grabar a efectos de colocarlo en nuestro canal de YouTube y tener la referencia, obviamente, del tema desarrollado. Listo. Cristina Martín es la CEO y cofundadora de Usincro. Es una solución que sincroniza la interacción de todos los actores de una cadena de suministro en la logística internacional. Una herramienta muy interesante. Ha ganado muchísimos premios, entre los que podría destacar y es el que últimamente le está dando muchísima más duro, como decimos acá. Aquí está la página web de Usincro, que se les voy a compartir el enlace también, si me lo permiten, nada más para que conozcan con quién estamos, porque realmente estamos con la ganadora del premio de las Naciones Unidas de mayo del 2024. Ahí está, de innovación y cadena de suministros. Les presento la persona que es la ganadora de este premio a través de la plataforma. Y bueno, nos podemos tardar un buen tiempo viendo todos los premios que ha ganado, que son un montón. Me llena de emoción, me llena de beneplácito poder presentarte porque esto que has logrado es resultado de trabajo, de mucho trabajo, de mucha pasión, de mucha entrega y obviamente ganar un premio en cualquier escenario, en cualquier contexto, es por el mérito. O sea, llegar al primer lugar en algo es por el mérito. Mucho más si es un premio como el último, que es un premio mundial, o sea, un reconocimiento mundial de las Naciones Unidas a través de la UNTAD, que es la que se encarga del comercio, es algo muy importante. ¿Sí? Esa, estimada Cristina, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros y vamos a disfrutar muchísimo lo que vas a compartir en la mañana y tarde de hoy. Pues nada, Roberto, en primer lugar, muchas gracias por organizar este webinar. La verdad es que todo esto no sería posible sin el equipo de Usincro, o sea, no es una cuestión solo mía, es cuestión del equipo. Y también, bueno, pues deciros a todos que os agradezco que estéis este ratito con nosotros y que, bueno, pues estéis interesados en cómo aplicar tecnología, en particular inteligencia artificial, en el tema de la clasificación arancelaria. Como sé que es horario laboral y sé que todos andamos muy justos de tiempo, voy a intentar hacer una presentación muy ajustada al tema que tenemos hoy, que es cómo aplicar inteligencia artificial a las partidas arancelarias. Y bueno, en la medida de lo posible, como has dicho, Roberto, vamos a intentar, digamos, el ajustarnos mucho y por otro lado, el que podáis hacer preguntas a través del chat para que nadie se quede con ninguna duda. ¿Vale? Entonces, bueno, por dar un poco de contexto, al final las partidas estadísticas aduaneras son los códigos que utilizamos todos los que nos dedicamos al comercio internacional, pues para clasificar y registrar las mercancías que entran y salen de los países con fines estadísticos, fiscales y comerciales, ¿no? Hay un sistema armonizado que se compone de entre 10 y 12 dígitos para identificar inequívocamente a los productos, ¿no? Y además de para esto, también para aplicar los aranceles, las restricciones y las regulaciones que hay en cada uno de los países, ¿no? Aparte, sirven pues, para controlar aduaneramente la entrada y salida de mercancías y para hacerse también una planificación económica y elaboración de políticas comerciales, ¿no? Con lo cual, estas partidas estadísticas son de vital importancia. ¿Cómo lo hacemos habitualmente? Bueno, pues aunque hay sistemas, digamos, en diferentes países, que ahora pasaré a decir alguno de ellos, pues que te ayudan en esa clasificación, básicamente es un procedimiento muy manual
que además necesita del conocimiento experto, ¿no? Del conocimiento de esos agentes de aduanas, esos transitarios, que son los especialistas en clasificar la mercancía. Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente estas figuras son las que lo necesitan, sino importadores, exportadores. Los diferentes participantes de la cadena de valor digamos, es un numerito muy importante, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la partida arancelaria? Pues los 6 primeros dígitos son a nivel internacional, están dentro del sistema armonizado, y luego hay otros 2 dígitos adicionales que, digamos, corresponden a la comunidad, y hasta los 10 dígitos que son específicos del país. Como os decía, ¿cómo se obtienen estos números? Bueno, y además ahora, Roberto, están de rabiosa actualidad, ¿no? Desde que ha ganado Trump en Estados Unidos, hay una guerra de noticias de si pongo aranceles, quito aranceles, a qué países se los pongo. Es de vital importancia estar al día, además de los diferentes cambios que están surgiendo, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos obtener esos códigos arancelarios, ¿no? Bueno, pues en las bases de datos de las autoridades aduaneras de cada país, o incluso en sistemas particulares, ¿no? que existen a nivel privado. Bueno, pues nos dan la base para poder, digamos, tener la clasificación arancelaria al día. Algunas de las herramientas que existen en la actualidad, bueno, pues en la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, tiene una plataforma donde están los dígitos del sistema armonizado. Hay otras herramientas tipo HS Code Finder de alguna consultora grande, también bueno, pues a través de TARIC en la Unión Europea, y a través de software específicos, ¿no? Tipo SAP o tipo Descartes Customs, o incluso bueno, pues, herramientas particulares de cada uno. Pero en todas estas herramientas, al final, el procedimiento es muy manual, ¿no? Luego también hay plataformas específicas en cada una de las aduanas de los países, ¿no? Pues, por ejemplo, en México con el SAT, en Perú con SUNAT, en Colombia con la DIAN, en Argentina con AFIP, ¿no? Pero en realidad la inteligencia artificial nos brinda una oportunidad tremenda de un trabajo que hasta ahora era muy manual, el poderlo automatizar. De manera que eliminemos pues, muchos errores que muchas veces bueno, pues son errores humanos, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho esto en YouSynchro? O sea, al final, bueno, entiendo que conocéis la plataforma, si no, cuando termine de explicar el tema de las partidas estadísticas haremos un repaso por lo que hacemos, pero os voy a compartir por dónde empezamos nosotros a trabajar en el tema de las partidas estadísticas. Al final, nosotros vimos una oportunidad en las partidas estadísticas a nivel e-commerce, ¿no? Eso fue lo primero que vimos. Allá por 2019 vimos la posibilidad de desarrollar un proyecto en conjunto con la Unión Europea para todos estos envíos de e-commerce, que aquí en Europa los llamamos de bajo valor, el poder hacer una clasificación estadística en función de la descripción de la mercancía. ¿Por qué con el e-commerce empezamos? Pues porque, para que os hagáis una idea, solamente en el aeropuerto de Madrid hay 10 millones de paquetes al mes. Entonces, imaginaros la cantidad de inspectores, la cantidad de humanos que se necesita para hacer una revisión de cada una de las declaraciones de manera manual, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vimos en aquel entonces, ¿no? Porque ya hace pues la friolera de 5 años, lo que vimos fue que utilizando inteligencia artificial lo que podíamos hacer es automatizar ese trabajo. ¿Cuál es el reto que hay? Y seguro que os suena. Pues cuando nos metemos en estas bases de datos de partidas estadísticas, tipo TARIC, por ejemplo, la descripción de la mercancía no es un lenguaje natural. Es decir, pues a lo mejor hay animales vivos, dentro de animales vivos las diferentes tipologías de animales vivos, y luego hay unas partidas residuales que son las demás de los demás, ¿vale? Eso las máquinas es muy difícil que lo entiendan, porque en cada uno de los capítulos hay los demás de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto con inteligencia artificial? Pues al final, la inteligencia artificial generativa, las redes neuronales, nos dan la posibilidad de entrenarlas y con el lenguaje natural que nosotros tenemos en las declaraciones, es decir, cómo llamamos a la mercancía, el poder sugerir unas partidas estadísticas aduaneras concretas que además nos lleven a
qué documentos son los necesarios para el despacho aduanero, qué inspecciones adicionales tienen que pasar, por ejemplo, en mercancía perecedera, pues fitosanitarios, sanidad. Ahora con la nueva normativa que entra en vigor de descarbonización, por ejemplo, y deforestación, pues si están afectadas esas partidas. Esto es un trabajo que hasta ahora se ha venido haciendo muy manual. Por entrar en el detalle del EIA for Clearance, que es como llamamos al proyecto de sugerencias de partidas estadísticas para despachos de bajo valor, lo que se hizo fue, pues, primero entrenar la red con los datos de las declaraciones de años anteriores que tenían las aduanas. En este caso, varias aduanas europeas participaron en el proyecto y nos cedieron los datos anonimizados para poder entrenar esa red. Y luego, después de entrenar la red, lo que se hace es pachar un fichero ciego con una descripción en lenguaje natural de la mercancía y bueno, pues, ver qué se obtenía en la red neuronal. Para que os hagáis una idea de los resultados que se extrajeron con este proyecto, bueno, pues nos acercábamos al 90% de accuracy, de exactitud en la partida estadística aduanera. ¿Cómo lo hicimos también en este proyecto? Bueno, pues esa descripción de la mercancía no surge, digamos, espontáneamente, no surge de la nada. Es decir, esa descripción de la mercancía normalmente viene en diferentes documentos, ¿no? En las facturas, en los packing lists, en los documentos de transporte. Entonces, lo primero que hicimos fue el extraer los datos vía inteligencia artificial de esos documentos y una vez que habíamos extraído los datos, con esa descripción que habíamos extraído, sugeríamos la partida estadística aduanera y le poníamos un porcentaje de fiabilidad a esa partida, ¿no? Como siempre me gusta decir, la inteligencia artificial, de momento, y esto cogérmelo con pinzas, por favor, ni es inteligente ni es artificial. Al final hay un humano detrás que tiene que entrenar esa red neuronal, que tiene que poner su conocimiento y que además, digamos, luego está bien que coteje cuando esa accuracy, esa fiabilidad del resultado, bueno, pues no es excesivamente lo buena que nos gustaría, ¿no? Es decir, el trabajo humano sigue siendo necesario, aunque podemos eliminar bueno, hasta el 90% del trabajo manual que hacemos. Este fue el primer proyecto que desarrollamos, ya os digo, hace bastante tiempo en conjunto con las autoridades aduaneras de la Unión Europea. Luego, claro, todo esto de la inteligencia artificial ha ido evolucionando muchísimo, hasta el punto en el que todos los que estamos aquí seguramente hayáis oído hablar de ChatGPT, OpenAI, las redes neuronales generativas que todos utilizamos, ¿no? en el día a día. Pero claro, ahí surgían nuevas oportunidades, nuevas maneras de hacerlo, pero también nuevos retos, ¿no? Porque quiero poner encima de la mesa pues, ciertos riesgos, ¿no? Que tiene el uso de inteligencia artificial de los que tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, pues sesgos o modelos que una parte del algoritmo lo que hace es sugerir resultados, pero esos resultados no tienen por qué estar validados. Es decir, esos resultados son inventados, no tienen por qué ser fiables, ¿no? Entonces, el trabajo y digamos el know-how consiste en entrenar una red neuronal de manera que no se invente resultados y de manera que el porcentaje de exactitud que salga sea el suficiente como para ahorrarnos trabajo en el día a día. Y ese ha sido nuestro reto los 2 últimos años. Hemos estado trabajando en un producto para sugerir partidas estadísticas aduaneras, pero fijándonos en pares de dígitos. Y aquí es donde, digamos, vamos a entrar en el meollo de la cuestión ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con inteligencia artificial para sugerir partidas estadísticas aduaneras? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué modelos se utilizan para hacer este trabajo, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, hay bueno, pues muchísimas opciones ahora que están a la orden del día, que tenemos muy a mano, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que en comercio internacional, bueno, pues trabajamos con muchísimos datos, con muchos datos que además son estratégicos para nuestros clientes, ¿no? Pues sabemos qué compran, dónde compran, cuál es el precio que pagan por ello, cómo lo traen, qué rutas utilizan, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que ser muy cuidadosos con qué redes neuronales trabajamos, ¿no? ¿Cuál es la privacidad de esas redes neuronales?
cómo usan los datos, si es que los usan, ¿no? Tenemos que estar muy seguros de esa parte. Por eso nosotros trabajamos siempre con nuestras propias redes neuronales. O sea, los modelos que utilizamos son modelos propietarios que además entrenamos, digamos, solamente para los clientes en específico que utilizan este sistema. ¿Por qué digo esto? Pues porque no es lo mismo entrenar un arancel desde el capítulo 1 al capítulo 9, que si, por ejemplo, hay un cliente que solamente trae textil, entrenar ese capítulo. Dependiendo del volumen de datos que tengamos y dependiendo de lo amplio que queramos hacer el rango del arancel que entrenemos en esa red neuronal, bueno, pues así va a ser la cantidad de datos que necesitamos para que la accuracy, ¿no? La exactitud de esos pares de dígitos sea lo suficiente como para que nos ahorre trabajo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, utilizamos nuestra propia red neuronal, entrenamos la red neuronal para cada uno de nuestros clientes y ese resultado lo utilizan solamente el cliente en particular. Esto es importante porque no compartimos los datos y esto es un punto clave. Y además, bueno, tenemos varios factores para entrenarlo. Es decir, no solamente se tiene que entrenar con la descripción de las mercancías, como pasaba en el caso anterior, ¿no? Que os decía para los envíos de e-commerce, sino que aparte de la descripción de la mercancía en lenguaje natural, podemos utilizar otra serie de cuestiones para entrenar, es decir, otros atributos que nos ayudan a mejorar la clasificación arancelaria, como por ejemplo, pues la composición en caso de textil, el acceso a unas fotos o a un catálogo adicional que tenga esa mercancía. En el caso en el que se tenga clasificada esa mercancía por SKU en los CRMs de los clientes, podemos tener acceso a las familias, a documentación específica, ¿no? Que nos ayude, digamos, a clasificar esa partida. Tenemos que tener en cuenta que esto va de datos, ¿no? Cuanto más datos tengamos para poder entrenar la red, pues mejor resultado va a salir. Y además, no solamente podemos sugerir una partida estadística, sino que podemos dar información adicional de lo que conlleva esa partida. Es decir, si tiene alguna inspección adicional, si tiene algún tipo de restricción, qué arancel paga, qué impuestos en general son los que pagan a la entrada o a la salida de un país en particular. Y no solamente, como os decía, la clasificación arancelaria de los 6 primeros dígitos, digamos que es la clasificación a nivel global, sino que podemos llegar a 10, 12 dígitos en esa clasificación. De tal manera que ante una descripción de la mercancía en lenguaje natural, nosotros podemos tener, por ejemplo, pues no sé, un teléfono móvil, por poneros un ejemplo concreto, podemos tener la partida estadística aduanera que nos sugiere y el porcentaje en pares de dígitos. Si os fijáis, en la parte de la derecha está H1, H2, H3, H4 y H5 en pares de 2 dígitos. Y en cada una de las familias, digamos, nosotros lo que hacemos es darle un porcentaje de confianza, de tal manera que el cliente pueda ver hasta qué porcentaje de confianza, digamos, da por buena esa clasificación con el uso de la red neuronal y a partir de qué dígito, digamos, un humano tiene que cotejar que esa partida estadística es o no la correcta porque tiene muchas implicaciones, digamos, legales. ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje natural y el lenguaje de estos programas, ¿no? Que, como tipo TARIC, que vienen la tipología de mercancía? Bueno, pues como os decía antes, pues por ejemplo, si queremos clasificar una cuchara o un tenedor, ¿vale? Pues el capítulo pues sería el capítulo 82, ¿vale? Entra dentro de herramientas y útiles, artículos de cuchillería, cubiertos de mesa de metal común, partes de estos artículos de metal común. Pero como os decía, hay partidas que son los demás de los demás. ¿Y esto cómo lo podemos, esto cómo lo podemos entrenar, ¿no? Porque en cada uno de los capítulos siempre hay, digamos, estas partidas residuales que llamamos para clasificar la mercancía. Esto va de datos, como os decía. Es decir, no solamente entrenamos con la descripción de la mercancía en lenguaje natural, sino que además hacemos la transposición
digamos, estos HS codes que son los oficiales, digamos, y con todo esto le damos el porcentaje de confianza. Una tercera derivada de todo esto es que los últimos dígitos son particulares de cada país. Entonces, como os decía, no solamente se puede hacer la clasificación para un país en determinado, sino que en algunos casos esto nos sirve también para aportar valor a nuestros clientes, importadores, exportadores, en el caso de que seamos transitarios, o si nosotros mismos somos importadores y exportadores de mercancía, nos interesará saber cuáles son las normativas, las inspecciones, los impuestos que vamos a pagar en el país de destino de nuestras mercancías. Con lo cual, no solamente nos interesa saber la partida estadística, por ejemplo, para hacer una exportación de nuestro producto, sino que también nos interesa saber en el país de destino qué partida estadística es la que aplica y qué documentos son los que van a ser necesarios y además pues qué vamos a pagar de duties, ¿no? De aranceles, de IVAs u otros impuestos especiales en cada país y lo que es más importante, qué inspecciones podemos tener de esas partidas en particular, ¿no? Que vayamos a exportar. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer todo esto? Seguramente estaréis pensando, bueno, ¿yo esto cómo puedo empezar a utilizarlo, ¿no? Bueno, pues básicamente el proyecto son 3 pasos. Un primer paso de entrenamiento, donde, o bien si tenéis data anterior, entrenamos una red con esa data para que sepa funcionar. Un segundo paso, donde se pasa un fichero ciego con unas descripciones y la partida estadística y nosotros asignamos una partida estadística y un porcentaje de exactitud de esa partida estadística y se revisan los resultados para ver si la red está suficientemente entrenada o hay que seguir entrenándola con más datos. Y a partir de ahí se puede utilizar. Esos son los 3 pasos que normalmente son los que tenemos que hacer. Luego, adicionalmente, bueno, pues si esas descripciones de la mercancía ya las tenéis en vuestro sistema, perfecto. Si esas descripciones de mercancía vienen en documentos a los que tengáis acceso, facturas, packing list, documentos de transporte, catálogos, etcétera, bueno, pues esa data se puede extraer utilizando redes neuronales que no necesitan tener un formato concreto de documento y a partir de ahí, con esa descripción, ya se pasa a sugerir la partida estadística. Hasta aquí la parte un poco más concreta de partida estadística aduanera. No sé si hay alguna pregunta, Roberto, hasta ahora en el chat o si alguno tiene alguna duda que quiera que pasemos a aclarar. Recordamos que está habilitado el audio y el video en caso que quieran realizar alguna pregunta. Bienvenidas. Igual la idea es que podamos interactuar también, así es que siéntanse en la libertad de realizarla, Ujú. gracias a la gentileza y apoyo de Cristina para poder responderle. Si no, lo que voy a hacer a partir de ahora es completar qué es lo que creo que tenemos de Gloria. Olmos, una pregunta, dice, si estas partidas tienen otros por cambio de perdón, que se me ha ido. Si estas partidas tienen otros por cambio de normativa o aplicación de nuevas leyes. Muy interesante, Gloria, esta pregunta. Digamos que nosotros, por un lado, entrenamos la red con las bases de datos oficiales, ¿vale? Y por otro lado, lo que hacemos es entrenar la red con los datos que nos pasa el cliente. Cuando en las redes oficiales hay algún tipo de modificación, por ejemplo, se pone un arancel adicional, se cambia alguna de las inspecciones, cambian el importe de las duties, cualquier modificación, estas bases de datos oficiales lo que hacen es mandar notificaciones y nosotros entrenamos la red con esa modificación, de tal manera que podemos hacer una consulta vía API y actualizar el catálogo de los clientes, ¿vale? Aquí ya entraría en cómo queréis utilizar el producto. El producto se puede utilizar vía API, es decir, tú mandas una consulta de unas determinadas descripciones y nosotros te devolvemos de vuelta la partida estadística con el porcentaje de exactitud, pero hay otra manera de usarlo, ¿no? Y es con tu catálogo de productos, digamos, nosotros te mantenemos al día de cuáles han sido las modificaciones que se han sufrido, dependiendo en el país que nos preguntes o en tu catálogo de productos. Espero haberte contestado.
De nada. Bueno, pues Roberto, si hay alguna pregunta más en el chat, me vas diciendo. Bueno, creo que hay otra. Actualmente escucho que muchos utilizan Gemini para sugerencias en clasificación arancelaria. ¿Existe una diferencia con lo que ustedes están desarrollando? Sí, la verdad es que mira, hay muchos, no solo Gemini, ¿vale? Hay muchas tipologías que se pueden utilizar y muchos productos que se pueden utilizar. Como he dicho antes, lo más interesante es, y para mí lo más importante es tener en cuenta la privacidad de los datos. Es decir, que tú cuando haces una consulta a un ChatGPT de qué partida arancelaria es una mercancía, lo primero de todo es que no te asegura que esa partida estadística exista. O sea, yo lo que os recomendaría es que miraseis y cotejaseis que efectivamente existe. Y luego que esos datos que tú estás poniendo, realmente los modelos los utilizan para terceros. Es decir, los modelos que hay ahora de tipo OpenAI lo que hacen es utilizar los datos para mejorar sus modelos. Entonces, eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Nosotros, como he hecho bastante hincapié, nuestra red neuronal es propia y nuestro modelo es para cada uno de los clientes. Y luego hay otro comentario que dice, si es abierto, ¿tendría alguna suscripción? Vale, esto no es abierto, es un producto para cada uno de los clientes que lo contratan. Se puede utilizar vía API, se puede utilizar vía manual también, y los idiomas de momento están en español y en inglés, aunque estamos trabajando en árabe también, estará en breve. Espero, Camila, haberte resuelto la duda. A ver, Eduardo, ¿consideran que la IA es una ayuda a la clasificación arancelaria o reemplazar el raciocinio y formación de un especialista en clasificación? Eduardo, muy buena tu pregunta y además me alegro que me la hayas hecho. Un especialista en clasificación es insustituible. O sea, de momento, las redes neuronales funcionan para eliminar el trabajo manual más sencillo y el dejar tiempo a ese especialista para que haga tareas de valor añadido. Es decir, nosotros te vamos a dar un porcentaje de exactitud de esa partida, pero tiene que haber alguien que por debajo de un cierto nivel, es decir, imagínate que el porcentaje de exactitud es un 20%. Alguien lo tiene que mirar, porque esa partida seguramente no estará perfecta. Imagínate que el porcentaje de exactitud es un 99%. Hasta el 70% te diría que la partida estadística tiene muchísimos visos de estar bien, ¿no? Pero no podemos sustituir el talento humano. O sea, me gusta siempre decir esto, es decir, la logística 4.0 y la tecnología ha venido a eliminar muchas tareas manuales y eso es una realidad, pero no ha venido a sustituir al conocimiento humano, ¿no? Ha venido a que ese humano deje de hacer tareas repetitivas y manuales que se pueden hacer utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial. Dos casos que estamos hablando es, por ejemplo, no tener que teclear los datos que vienen en un documento, ¿no? En una factura, en un packing list, te los pueden extraer y directamente tú cotejar si eso que te está enseñando la inteligencia artificial, esos datos que se han extraído, pues son correctos o no, ¿vale? No vas a tardar 10 minutos en teclear todos esos datos, vas a tardar un minuto en cotejar si eso está bien o está mal. Es una de las cosas que voy a enseñar ahora con un documento real. Pero a ese especialista le quedan 9 minutos que antes tenía que dedicar a escribir, digamos, a hacer tareas de valor añadido para la empresa. Entonces, a tu pregunta, no va a reemplazar, digamos, la manera de razonar de un experto en clasificación, pero sí que le va a ahorrar muchísimo tiempo y va a poder hacer muchas más tareas de valor añadido para la empresa. Espero haberte contestado. A ver, Marcel, ¿podría sugerir algunas instrucciones específicas que debo darle a un sistema de inteligencia artificial para optimizar el trabajo en las partidas arancelarias? A ver, entiendo, Marcel, que tú lo que me estás preguntando es cómo puedes escribir los prompts, ¿no? a una herramienta de inteligencia artificial para que clasifique bien.
¿no? Si no entiendo mal. Pues en realidad, cuando tú estás escribiendo los prompts, seguramente estés tardando más en obtener la partida estadística que si lo hicieras manual, ¿vale? Pero algunas claves, pues no sé, órdenes directas, utilizar un algoritmo que esté al día de los cambios. O sea, es muy difícil con las herramientas que hay ahora en abierto, en un tema tan específico y que tiene tanta relevancia legal, ¿no? Porque cuando tú clasificas estadísticamente una mercancía, al final tiene muchas implicaciones. Están los aranceles que vas a pagar, están los impuestos, están las inspecciones que vas a pasar. Digamos, tiene mucha implicación, ¿no? Entonces, el poder hacerlo vía instrucciones en un ChatGPT, por ejemplo, no te digo que no funcione, pero vas a tardar más que clasificándolo manualmente. Te puede dar una idea, pero también se puede inventar la solución. Entonces eso no vas a tener más remedio que comprobarlo, ¿no? Si quieres trastear en los modelos, porque entiendo que esto también va de jugar, ¿no? Y de experimentar y de saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Para mí te diría instrucciones precisas y darles la fuente, es decir, que no pueda coger fuentes random de Internet, sino que sean fuentes específicas, pues por ejemplo de la Organización Mundial de Aduanas o de alguna fuente en concreto que sepas que las partidas de estadísticas son las correctas y que están al día, porque si no vas a tener muchas posibilidades de que el resultado no sea el idóneo. A ver, Valentina dice, en Ecuador ustedes ya tienen acceso a los cambios de normativa, aranceles, tratados de libre comercio. Sí, Valentina, al final se entrena para cada país. Y además en cada país, como bueno, en el caso de Ecuador con Roberto, como le decía Eduardo, o sea, es que tener un experto es necesario. O sea, lo que vamos a intentar es que esas tareas repetitivas manuales las podamos eliminar y que esos expertos tengan su mayor tiempo dedicado a hacer tareas de valor añadido y no, digamos, a tareas repetitivas que pueda hacer una IA. Pero no solamente en Ecuador, sino a nivel global, los clientes en donde estamos trabajando, al final tenemos que estar al día de todos los cambios en los aranceles, ¿no? que suceden. Espero haberte contestado también. Bueno, pues si no hay más preguntas, Roberto, la siguiente parte del webinar, o sea, hemos empezado directo al foco del webinar, porque entiendo que estáis en horario laboral y todo el mundo agradece, digamos, ir al grano en los webinars, ¿no? Pero ahora os voy a enseñar, digamos, algunas de las partes del modelo trabajando, como por ejemplo la extracción de datos de documentos para que veáis el cómo funciona y el que no es necesario tener un modelo específico con un layout específico, ¿no? Para decirle de dónde se saca la descripción de la mercancía, sino que subiendo cualquier modelo podemos tener acceso a esas descripciones que luego nos den lugar a la sugerencia de partida estadística específica. Así que, si os parece, ya que veo que no hay más preguntas en el chat, pasamos a la siguiente parte, que es a enseñaros cómo funciona la extracción de documentos vía inteligencia artificial. Y luego, por último, lo que vamos a hacer es, bueno, pues terminar con la presentación para que sepáis un poco la tipología de producto que tenemos y nada más. Y sin más, pues procederemos a terminar el webinar. Entonces, os voy a compartir pantalla directamente con la plataforma. Espero que vaya Y saliendo. se está viendo ahí, Cristina. ¿Se está viendo ya? Sí. Vale, vamos a añadir un rol que es el proveedor, que no lo había añadido hasta ahora. ¿Vale? Y por otro lado, vamos a subir un documento que voy a sacar primero. Aquí, ay, perdón, que he dejado de compartir la pantalla. Perdonadme que vuelva a compartir. Espero que veáis mi pantalla.
Bueno, lo que Está veíais bien. antes es un envío, ¿no? Desde un proveedor hasta un comprador con un transportista. Luego entraré un poco en detalle en la plataforma, pero lo que me interesa para no quedarnos sin tiempo es, digamos, el que veáis la parte de cómo extraen los datos de cualquier tipo de documento vía inteligencia artificial. Entonces, si subimos una factura, por ejemplo, y seleccionamos el tipo de documento, que es cuando nosotros grabamos en la plataforma, habéis visto que lo primero, no hemos necesitado tener ningún conocimiento mm, específico de inteligencia artificial o de incluso de temas técnicos, sino que lo único que hemos hecho ha sido seleccionar un documento, que es este de factura de prueba. Voy a extraer los datos vía inteligencia artificial de este documento. Vais a ver que por un lado se enseña el documento y por otro lado se enseña los datos que se han extraído de este documento. ¿Para qué hacemos esto? Pues precisamente, y me viene muy bien la pregunta que ha hecho Eduardo en el chat, porque en realidad necesitamos que alguien controle qué está haciendo la inteligencia artificial, es decir, esto lo está haciendo bien, esto lo está haciendo mal, que lo controle, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, pues lo que te dice es que el comprador de la mercancía es Energy Solar Tech, se comprueban los datos, esto está bien. Nosotros cuando actualizamos el expediente, perdonadme que voy a quitar la barra de zoom de aquí, que si no, no puedo. Cuando actualizamos el expediente, todos estos datos se ponen ya directamente en el expediente, igual que, por ejemplo, pues quién es el proveedor, pues si vemos que el proveedor está bien, Futur Solar, igual actualizamos los datos. Y en la parte del transportista, que es donde quiero que nos fijemos, bueno, pues esto es panel solar, en la descripción de la mercancía, como veis que ha identificado ¿vale? Sonar con la referencia. Cuando nosotros actualizamos todos estos datos, se ponen automáticamente sin tener que haber tecleado absolutamente nada en nuestro sistema. Cuando esto ya se pone en automático, digamos, tenemos todos esos datos disponibles para pasarlos a cualquier tipo de sistema, ya sea para hacer una declaración aduanera, para cualquier cosa. Si os fijáis, digamos, estas cajitas ya se han quedado con los datos que se ha extraído. Incluso en la pestaña de transporte, pues vamos aquí y aparece, digamos, la descripción de la mercancía. Si tuviéramos activada la parte de partida estadística aduanera o incluso si esta partida estadística viniese en el documento, se pondría aquí después de que alguien lo hubiera revisado. O sea, nosotros lo que damos es la partida estadística y el porcentaje de fiabilidad. Como veis, sin tener ningún conocimiento técnico de uso de inteligencia artificial o incluso no sé si os habéis fijado, pero estaba el hash de blockchain para que ese documento sea confiable y seguro, cualquier persona lo ha podido hacer de vuestro equipo. Uno de los retos que nos encontramos cuando vamos a implementar tecnología en las empresas es que los operativos normalmente no son muy tecnológicos. Y esto es un reto en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque somos resistentes al cambio, al final somos humanos y no queremos hacer el trabajo mal. Si estamos acostumbrados a hacerlo de una determinada manera durante muchísimo tiempo, pues el que alguien nos diga que lo tenemos que hacer de manera diferente, pues al final eso pues es un cambio, ¿no? Y la gente se resiste al cambio. Pero lo que hemos intentado ha sido que la herramienta sea muy amigable y que la herramienta sea muy sencilla, de tal manera que cualquiera de vuestros equipos puede utilizar inteligencia artificial, cualquiera puede utilizar blockchain y además, digamos, esto lo que fomenta dentro de las empresas es el intraemprendimiento, lo que llamamos aquí el que dentro de los equipos, bueno, pues surja la idea de cómo esta tecnología les puede ayudar en su día a día. Y esto lo digo también porque nosotros podemos saber de tecnología, pero los que más sabéis de vuestros procesos en vuestras empresas sois vosotros. Al final vosotros sabéis dónde tenéis los cuellos de botella, conocéis a los clientes, sabéis quién quiere las cosas o los servicios de una determinada manera, ¿no? Y yo siempre digo que la tecnología tiene que ser para crear valor en el cliente. De nada sirve el utilizar tecnología porque esté chula o porque mole. Alguien utiliza tecnología pues porque le genera negocio, le ahorra y le eficienta procesos
y va directamente a la cuenta de resultados de la compañía, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener ese foco, ya sea que estemos hablando de inteligencia artificial, de machine learning, de cualquier tecnología que nos ayude, digamos, en nuestras operaciones. No sé si os ha generado alguna duda esto. A ver, creo que hay dos preguntas en el chat. Una, ¿su guía tiene opción de por medio de una fotografía de producto determinar el H-code? Sí. Era otra de las cosas que os había comentado, que no solamente es en función de una descripción de la mercancía, puede ser en función de atributos adicionales, como pueden ser catálogos, fotografías, webs, cualquier tipo de documento que nos dé información sobre el producto. Es decir, no solamente lo entrenamos con la descripción, se entrenan con atributos adicionales. Esto para Marcel. Y luego Valentina dice, ¿con el BL se puede hacer un tracking del buque para agregar el ETA y estar pendientes? También. Es decir, dentro de la plataforma, digamos, hay, bueno, y aquí esto ya me da pie, Valentina, ahora te lo enseño en vivo y en directo, pero me da pie a seguir con la presentación para que veáis, digamos, el cómo lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, dame un segundito que os voy a compartir de nuevo la presentación y, y vamos a esto en particular. Bueno, nos habíamos quedado por aquí, por la parte de las partidas estadísticas aduaneras. ¿Cuál es el problema, Valentina, que tenemos normalmente? Pues que somos muchos los que participamos en los envíos. Y al final, si queremos estar atentos de cuándo llega el barco, si se ha retrasado o si el despacho aduanero está hecho o si ya hemos entregado, pues cada uno tenemos nuestro sistema y estos sistemas no están conectados. Con lo cual, al final tenemos que ir a diferentes fuentes, a diferentes webs a coger esa información. Ese es el problema que detectamos en un inicio y por eso montamos la plataforma para coordinar todos esos sistemas. Ahora te enseñaré exactamente dónde se ve el tracking de los buques y de las aerolíneas. Os voy a enseñar un caso en particular de Perú que es muy chulo, ¿no? Y esto, bueno, pues con tecnología, además de saber ese dato, se puede dejar el tracking, el registro de qué es lo que ha ido haciendo cada uno en cada momento, ¿no? No solamente la parte que os he enseñado de inteligencia artificial, sino, bueno, pues si la mercancía se ha recogido ya, si ha habido algún incidente, si el barco ha salido, si el barco ha llegado, si hay alguna demora, de tal manera que tenemos un nuevo concepto de visibilidad en tiempo real, ¿no? De principio a fin de la cadena, donde todos podemos ganar un poquito. O sea, esto no se trata y esto os lo digo por experiencia, no se trata de que uno tenga todos los datos y otro no tenga nada. Esto se trata de un win-win entre todos, es decir, alguien que nos da datos y nosotros le damos visibilidad y aportamos valor en la cadena. De tal manera que a nivel multimodal podemos tener los diferentes hitos que han pasado en los procesos. A todo esto nosotros lo hemos llamado corredor digital y este es el concepto por el que decía Roberto que Naciones Unidas nos dio el premio a mejor iniciativa privada para construir cadenas de suministro digitales, sostenibles y resilientes, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto, no? Pues porque cada vez más surgen más normativas, surgen más necesidades de los clientes. Hay empresas que tienen objetivos 2030, 2040 sobre sostenibilidad, por ejemplo, y hay que hacer una trazabilidad de la huella de carbono. O como me preguntabas, el poder ver dónde está un BL, cuál es el tracking del barco, incluso poder emitir el BL en digital para poder transmitirlo a través de la herramienta. O no solamente el BL, que es en el caso marítimo, sino en el caso terrestre, por ejemplo, los CMRs o los Air Will Bill en el caso aéreo. Y cuando emitimos un documento en digital, no solamente tenemos el documento como tal, tenemos la identidad digital del que ha emitido ese documento, que es muy importante, y podemos cotejar si ese documento es el original o no. Hemos desarrollado una herramienta que se llama Doc Guardian, donde si arrastras el documento que se haya creado en la plataforma, incluso por un tercero, nosotros podemos decirte si ese documento es original o no, ¿no? Y luego todos los datos, una vez que lo tienes en una plataforma, los datos son tratables y los datos son exportables a un, bueno, pues a un cuadro de mandos, ya sea tipo Power BI o cualquier otra herramienta, para que tengas de un vistazo lo realmente el dato interesante para tu negocio, ¿no? Lo que realmente te interesa
de tener controlado de tu negocio. Y bueno, y aquí os pongo sobre la mesa algo interesante también, es decir, si están surgiendo 1000 plataformas, al final vamos a tener 1000 plataformas distintas con 1000 credenciales distintas y vamos a tener que gestionar todo eso, ¿no? Y bueno, para evitar precisamente esa casuística, nosotros bueno, pues somos defensores de la interoperabilidad entre plataformas. Eso lo hemos hecho con CargoX, que es la plataforma del gobierno de Egipto para los envíos de mercancía a ese país, y directamente desde YouSynchro se puede mandar a CargoX los datos sin necesidad de hacer pasos intermedios, ¿no? Y bueno, antes de hacer spoiler con esta última diapositiva, Roberto, déjame que comparta un expediente, que nos quedan 10 minutos. Voy a intentar hacerlo súper rápido para que nos dé tiempo para que nos dé tiempo a verlo y contestar a Valentina en el tema del tracking. Darme un segundito, que estoy buscando un envío en particular que tiene un poco de todo. Aquí lo tenemos. Os comparto pantalla de nuevo. Este es un envío real de espárragos y mangos entre Lima y Madrid, vía aérea. Por ir a la pregunta de Valentina, si te metes en el medio de transporte, en la pestaña de mercancías, no solamente puedes ver, digamos, el tipo de transporte, el Airwheel Bill y puedes ver, digamos, el tracking de la aerolínea sin salir de la plataforma, sino que además puedes poner fechas estimadas de salida, de llegada, retrasos, demoras, datos de conductores en caso de terrestre, es decir, tienes todo en el mismo sitio, ¿no? Este es el caso concreto del envío aéreo, pero si cogiésemos un envío marítimo, pues tendríamos todos esos datos. De hecho, voy a abrir de nuevo el sandbox. Espero que lo podáis ver. No sé si lo podéis ver, Roberto. Sí, se está viendo. ¿Se está viendo que he cambiado a sandbox? Vale, bueno, Sí, pues estás en Sandbox. si nosotros, por ejemplo, en el medio de transporte eligiésemos, voy a poner otro, ¿vale? Por ejemplo, marítimo, aparte de los datos, digamos, y las observaciones que se pueden poner, tú tienes nombre del barco, el booking, salidas y llegadas estimadas, demoras en el caso de que las existiese, y además se pueden ir introduciendo eventos, ¿no? Pues, por ejemplo, la carga está lista para recoger, el despacho ya ha salido, el barco ha salido, el barco ha llegado, la mercancía está entregada, ha habido una incidencia, digamos. Es decir, cualquier tipo de evento relacionado con el expediente se puede dejar reflejado de tal manera que todos los que están invitados al envío tienen la información en tiempo real. Espero haberte contestado, aunque haya sido un poco rápido, Valentina, pero se puede tener toda la información en tiempo real. Y ahora, Roberto, en estos 5 minutos que nos quedan, vuelvo a compartir y te cedo la palabra para que les cuentes en exclusiva. Gracias, estimada Cristina. Dame 30 segunditos. ¿Dónde está esta cosa? A ver. Sí, antes de eso, quisiera por favor que nos ayudes. Tenemos una pregunta de Teodoro Benavides. Está levantado la mano. Hola Roberto, buenas tardes. Cristina, qué gusto saludarte. No sé si me escuchas. Te escucho, a ver, Gracias, Cristina. te escucho Este, perfecto. gracias y qué chévere todo lo que nos muestras. Te quería preguntar, por ejemplo, al mismo, digamos, estilo de las herramientas comerciales que tenemos ahora, el uso de su modelo de inteligencia artificial, sea en la gestión logística que acabamos de ver o en la clasificación arancelaria, eh, los datos que cargamos se usan nuevamente para seguir entrenando el modelo en aquellos aspectos en los que se aplica inteligencia artificial. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, mi querida Cristina, enfocado ya en el tema de clasificación arancelaria como tal,
Eh, recordemos, y de lo que yo he aprendido también, es por ejemplo, aplicando la merciología, haciendo uso de las notas explicativas del gran sistema armonizado de la OMA. ¿Está incluido esta parte o simplemente estamos trabajando con los modelos, digamos, matriciales desde el punto de vista de la data generada por las entidades y los compradores y vendedores? Eh, y por qué te hago esta pregunta un poquito complicada, mi querida Cristina? Porque tú sabes que en los temas de propiedad intelectual hay mucho conflicto con el tema de derechos de autor, que sí, que yo fue el periódico que sirvió para entrenar tu modelo. Entonces, el hecho de utilizar o no utilizar las notas explicativas que tienen propiedad intelectual de parte de la OMA, influye o cómo se podría llegar, digamos, a un entendimiento mucho más conveniente para los usuarios finales de, imagínate, tener esa combinación, la data, la metodología que tienen las notas explicativas para la clasificación. Entonces, por ahí un poquito también tu punto de vista, gracias a tu expertise. Y el tercer elemento, pues, hasta dónde el sistema logístico de Usincro llegaría a integrarse con los sistemas aduaneros de los países, porque ese es digamos, el intermedio que tenemos, una gestión privada de primer nivel, junto, pues, que tenemos que pasar por el tamiz y el cumplimiento normativo de los sistemas aduaneros. Eso, mi querida Cristina, gracias por el espacio. Fenomenal, pues muchas gracias, Teodoro. Lo primero es sí, es decir, nosotros, la red neuronal continuamente va aprendiendo con los datos del usuario, es decir, cada vez que alguien, imagínate, modifica o complementa algo que haya salido en el modelo, esto se incluye para posteriores revisiones, o sea que el modelo tiene un aprendizaje continuo. Esa es la primera pregunta, si no te he entendido mal. La segunda pregunta es si utilizamos las notas explicativas que tienen propiedad intelectual. De momento utilizamos los datos que son en abierto de estas entidades porque lógicamente no podemos utilizar información de la que no tengamos permiso, ¿vale? Entonces, de momento lo que utilizamos son las fuentes oficiales en cada uno de los países, la información que tienen en abierto, ¿vale? Aunque con el expertise de ese experto que yo le decía a Eduardo que no podemos, que no podemos prescindir de él, al final el modelo va aprendiendo porque digamos que cada uno tiene su conocimiento de cómo se hace la clasificación en su empresa, ¿vale? Lo ideal sería que esto fuera en abierto y entonces los modelos aprenderían mucho más, pero de momento lo estamos haciendo así. Y lo tercero es si esto es interoperable con otros sistemas, si no he entendido mal, es decir, hasta dónde nos integramos con otros sistemas. Pues tanto de la parte privada, es decir, RPs, TMS, CRMs, la aplicación tiene una API totalmente abierta y gratuita para que cada uno lo linke con sus sistemas. Y en la pregunta específica de hasta dónde nos integramos con las aduanas, tenemos distintos pilotos con aduanas de distintos países. Por ejemplo, la aduana española está conectada directamente a la plataforma, con lo cual puede ver las documentaciones de aquellos expedientes que les hayan dado autorización para compartir la documentación. Con el expediente que os he enseñado de espárragos y mangos estaba invitado SUNAT, como habéis visto, y directamente tenían también acceso a ver, a ver esa información. Y luego, por otro lado, tenemos pilotos abiertos entre España y Marruecos, España, Reino Unido y con otros países que os podremos contar en breve. Pero sí, la idea es que si el cliente autoriza acceder a esos datos, porque esto va de gobernanza del dato, esto va no de compartir con todo el mundo todos los datos, sino de que cada uno, digamos, decida qué dato le conviene compartir dentro de su negocio. Por nuestra parte, la plataforma es totalmente interoperable. Espero haberte contestado, Teodoro. Claro que sí, Cristina, muchas gracias y me encantó que hables del gobierno del dato. Muy, muy importante. No sé si tenemos alguna pregunta más. Valentina me pregunta que cuándo fundamos Usincro y cómo decidieron hacerlo.
Pues YouSynchro nace hace 7 años de un poco de la experiencia propia. Yo llevo siendo transitario 23 años y bueno, un poco de sufrir el proceso en papel y las toneladas de correos electrónicos que nos intercambiábamos entre los diferentes participantes, ¿no? Para coordinar los envíos. Entonces, bueno, pues hace 7 años se nos ocurrió la idea de montar una herramienta que agilizase ese proceso y que además nos diese seguridad, ¿no? A los forwarders, a los agentes de aduanas, ¿no? Porque ahora mismo los clientes nos pasan documentaciones por correo electrónico y nosotros ni estamos dentro de la transacción y tenemos responsabilidad en muchos casos solidaria con lo que declaramos, ¿no? Entonces, la plataforma surge de la necesidad de tener un contexto más seguro para hacer las declaraciones aduaneras y para, digamos, coordinar los envíos de nuestros clientes. Mi visión, la tecnología es imparable, es decir, nos tenemos que mentalizar que esto no va solo de tecnología, va de personas, va del cambio cultural en las personas, de la formación, de tener personal capacitado en nuestras organizaciones para que utilice la tecnología en nuestro beneficio, ¿no? Para maximizar la cuenta de resultados, para eliminar trabajos manuales, para eficientar procesos. Mi visión es esa, o sea, la tecnología es una herramienta para hacer que nuestras empresas lleguen al siguiente nivel, ¿no? Y bueno, mi mundo ideal, si me permites, Valentina, que la pregunta me da pie para hacerlo, es que esto sea interoperable. Es decir, que no necesitemos tener 20 plataformas en diferentes sitios para poder hacer un envío, ¿no? Y que facilitemos la vida a los clientes. Y por eso estoy trabajando desde hace 7 años a tope en tecnología. Y la verdad es que cada vez más ilusionada porque creo que tenemos por delante un futuro súper prometedor. Así que nada, muchas gracias por la pregunta, Valentina, que me ha dado pie para contar un poquito de por lo que me levanto cada día a trabajar. Chévere, muchas gracias, estimada Cristina. Gracias a todos por su atención. Tenemos un anuncio súper especial. Cerramos el webinar en 2 minutos. Y el anuncio especial es que obviamente hay mucha experiencia, hay mucho trabajo, hay muchas herramientas, todas relacionadas a la inteligencia artificial. Si podrías compartir la pantalla, por favor, estimada Cristina. Entonces, bueno, tenemos en nuestro canal de YouTube 3 webinars más sobre corredores digitales logísticos, si a alguien le interesa el tema. Y obviamente toda la experiencia de Cristina la vamos a lograr o intentar lograr compartir en un curso, en un seminario taller. Más va a ser un taller que un curso de inteligencia artificial aplicada a la logística. Van a tener un descuento especial las 10 primeras personas que se inscriban a un precio especial. Les coloco ahí un enlace. Se va a hablar sobre toda la introducción de inteligencia artificial, conceptos del deep learning, los beneficios de utilizarlo, tipos de inteligencia artificial, predictiva, prescriptiva, automatización. Tengo que leer porque son temas súper interesantes. Aplicaciones actuales en la cadena de suministro, automatización de tareas repetitivas, predicción de la demanda, inventarios, optimización de rutas, mantenimiento predictivo de flotas, inteligencia artificial generativa, documentación, planificación, todo eso enriquecido con videos, casos reales, y demás información muy actual, muy útil, práctica y sobre todo vigente, ¿no? Actividades igual, el uso de simuladores online, riesgos y desafíos del uso de la inteligencia artificial, es decir, imagínense un seminario taller con la ganadora de un premio mundial en este sector, en esta área y en el tema de digitalización. Eso, bueno, para cerrar, reitero, les coloco el enlace. Quienes deseen revisarlo, la grabación se va a poner en nuestro canal de YouTube para quienes no tuvieron la oportunidad de verla completa o lo quieren volver a ver, con mucho gusto. Cristina, mi agradecimiento. Por ahí tendremos otra sorpresa pronto en mayo, una vez que esté confirmada la podemos lanzar. Y asimismo los contactos directos con YouSynchro, o si es el caso a través de CBS Network Ecuador, somos los distribuidores autorizados de YouSynchro en el Ecuador, y asimismo tenemos un contacto permanente con Cristina y hay muchos proyectos interesantes que se vienen y que han visto un poco, este es un abreboca. Entonces en el curso nos podemos ver para conocer más detalles. Muchas gracias, que tengas una excelente tarde, noche, estimada Cristina, un abrazo a la distancia. Y
y un agradecimiento a todos. A vosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias a los participantes por estas preguntas tan interesantes. Y bueno, yo quedo a vuestra disposición, Roberto, y a la de todos. Tenéis mi contacto en LinkedIn y estaré encantada de volveros a ver. Gracias, muy gentil. Un abrazo a todos, hasta luego. Hasta luego.